estás? Quiero compartirte esta palabra que he titulado El equipo ministerial de David. Sabes que creo que David sin duda fue un hombre exitoso y que pudo reinar 40 años sobre Israel. Y creo que el éxito de su reinado se basa no solo en que Dios estaba con él, sino que él supo formar un equipo. Le he llamado el equipo ministerial. Este equipo tenía diferentes características que te quiero contar hoy, que quizás son las mismas características que necesitamos tener nosotros en nuestro equipo para poder tener éxito en todo lo que emprendemos. Sabes que John Maxwell dice que el trabajo en equipo hace que la tarea se realice. Entonces, para poder tener éxito en lo que emprendemos, necesitamos formar un equipo. Jesús formó un equipo. Al comenzar su ministerio, eligió 12 apóstoles para poder realizar la tarea que fue encomendada por su Padre aquí en la tierra. Bueno, me quiero basar ahí en el libro de 2 de Samuel capítulo 8, así que quiero que compartas conmigo desde el versículo 15 en adelante. Dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el escriba. Benaías, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y los peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. Quiero hablarte de algunas características de estas personas que aparecen aquí. Uno de los detalles que quiero remarcar en esta hora es que estos oficiales de David, como aparece acá el título, aparecen en 3 diferentes capítulos. También aparece en 2 de Samuel capítulo 20 y también aparece en 1 de Crónicas capítulo 18. Cuando algo se repite en la Biblia 2 veces es porque es importante, pero aquí se repite 3 veces el equipo de David, los oficiales de David. Bueno, vayamos a esos detalles. Al primero que quiero detallar es a David mismo. Dice la palabra del Señor acá que una de sus características como rey es que él ejercía justicia y equidad. La palabra justicia y equidad son características de la deidad de Dios. Me imagino sin duda que un hombre conforme al corazón de Dios tenía que tener estas características. Y él reinaba con justicia y con equidad. Otro personaje que aparece dentro del equipo de David es Joab. Joab era el general del ejército, era una persona muy importante para David. Sabes que Joab y Abisai eran sobrinos de David, eran personas que estaban dentro del vínculo familiar. Qué importante es poder incluir dentro de nuestros ministerios nuestra familia. David tuvo esa capacidad de que su familia estuviera dentro de su equipo y pudo tener éxito, pudo reinar también junto con sus amigos, pero también junto con su familia. Otro de los personajes que aparece aquí es Josafat. Josafat era el cronista. Esta palabra dice también en el libro de Crónicas que en vez de cronista era el canciller. ¿A qué se dedicaba Josafat? Era el que estaba encargado de los documentos de la ley. Y uno de los significados del cronista, ¿sabes qué es? El que hace recordar. Todos nosotros necesitamos a alguien en nuestro equipo que nos ayude a recordar, que nos ayude a recordar la palabra de Dios, que nos ayude a recordar nuestras virtudes, nuestras promesas. Y me encanta saber que David incluyó dentro de su equipo a un cronista, a un Josafat que estaba encargado de poder hacerle recordar. Bueno, otro de los compañeros y otro de los personajes que aparece dentro del equipo de David es Seraías. Seraías era el secretario. Seguramente era el que ayudaba al cronista. Y bueno, qué importante siempre tener una persona dentro de nuestro equipo que se encargue de administrar los detalles. Sabes que los detalles son los que marcan las diferencias muchas veces en los trabajos y en los proyectos. Aparecen 2 personajes más. Aquí está Sadoc y Ahimelech. Sadoc y Ahimelech eran sacerdotes. Todos necesitamos tener personas que nos ayuden a buscar a Dios. Y dentro del equipo de David habían 2 sacerdotes, personas que sin duda ayudaban al equipo a acercarse más a Dios. Ahí tenemos a Sadoc. Sadoc tiene la particularidad que no solo estuvo siendo el sacerdote en el tiempo de David, sino que también estuvo siendo sacerdote en el reinado de Salomón. Y me encanta saber que hay personas que trascienden en el tiempo, familias que trascienden en el tiempo, en los ministerios, en lo que hacen, en la tarea, en los equipos. Saber que Sadoc y su familia no solo estuvieron con David, sino que trascendieron en el tiempo y estuvieron con Salomón. Sabes que también
Sadoc trascendió en el tiempo hasta el tiempo de Jesús. Se dice que los saduceos eran los descendientes de Sadoc, o sea, aparecen 400 años después de la historia de David. Qué lindo es poder tener en la iglesia, en los ministerios, en los lugares donde trabajamos, personas y familias que trasciendan en el tiempo, que nos acompañen pasados los tiempos y pasadas las dificultades o pasados los buenos tiempos, familias que perduren en la iglesia y en los ministerios. Aparece otro personaje que es Ahimelech, era también parte de este grupo sacerdotal que estaban con David y eran los que ayudaban a David a buscar a Dios. Y Ahimelech era el hijo de Abiatar. A mí me encanta la historia de Abiatar porque Abiatar era el hombre que huyó cuando Saúl mató a todos los sacerdotes que ayudaron a David a escapar del mismo Saúl. Y dice la palabra del Señor que Abiatar era el nieto del sacerdote que estaba en ese lugar y él escapó. Y dice la palabra del Señor que él huyó a donde estaba David. Y no huyó solo, sino que dice que él se trajo el efod. El efod era la vestimenta, el instrumento con que los sacerdotes buscaban a Dios. Me encanta saber que Abiatar se sumó al equipo de David y ayudó a David a consultar a Dios, a buscar a Dios. Y Abiatar no solo se quedó en el tiempo, sino que él hizo trascender a su familia. Levantó a su hijo Ahimelech. Ahimelech fue parte del equipo de David. Qué bueno es poder apoyar a las nuevas generaciones, apuntar a que las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros sean los que nos sucedan y sean los que trasciendan y puedan ser parte de nuestros equipos, o aun cuando dejemos de existir nosotros, continúen en el tiempo siendo parte de los equipos ministeriales. Un último personaje que aparece puntualmente acá es Joiada. Joiada tenía una encomienda especial. Él estaba a cargo de los cereteos y los peleteos, estas palabras raras que aparecen aquí en este pasaje. Sabes que los cereteos y los peleteos eran unas compañías especiales muchas veces para cuidar al rey, eran los que guardaban al rey. Y esas personas estaban a cargo de este hombre llamado Joiada. Por lo general a veces los peleteos y los cereteos, esos que cuidaban al rey, estaban compuestos por personas extranjeras, ya que no tenían intereses de por medio, eran los que mejor podían defender al rey. Bueno, Joiada estaba a cargo de esa guardia real, de aquel que cuidaba al rey. Y me imagino que este grupo tan especial, esta compañía especial, son como esos grupos especiales que a veces aparecen en la iglesia. No los tanto tradicionales que tenemos siempre, sino aquellos equipos que aparecen y tienen cierta asignatura especial para poder obrar y trabajar en algún sector de la iglesia. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos los intercesores, los que cuidan a los nuevos, los colaboradores, el equipo de multimedia, esos grupos que no trascienden tanto, pero que tienen un trabajo muy puntual dentro del lugar en donde están ejecutando su labor y son fundamentales. Para culminar, quiero hablarte que David también incluyó dentro de su equipo a los hijos del rey, a sus propios hijos, a los príncipes. Aquí dice esta palabra que los príncipes componían el equipo principal de David. Y una de las cosas que me motiva a saber es que los príncipes eran los que iban a suceder al rey. Qué importante es que nosotros podamos pensar en los hijos de los pastores, en los hijos de los líderes y en los hijos de los músicos. Con mi esposa, con Bego, siempre tratamos de cuidar o de atender o de poder velar por ellos, porque saben que ellos pagan un precio muy grande porque sus padres están en el ministerio y muchas veces no son entendidos ni comprendidos, a veces hasta son señalados, pero qué importante es que ellos crezcan sanos y puedan crecer sanos y salvos, porque ellos van a ser los sucesores. Los príncipes eran los que sucedían a los reyes, y qué bueno es saber que David incluyó a sus hijos dentro de su ministerio o dentro de su equipo ministerial. Qué bueno que nosotros podamos velar por los hijos de los músicos, por los hijos de los líderes y por los hijos de los pastores, porque si ellos crecen sano, serán los sucesores de todo lo que nosotros vamos a emprender. Bueno, para concluir te digo que qué importante es poder trabajar en equipo. En nuestra iglesia trabajamos en equipo y creo que más allá de los dones y talento que Dios nos ha dado, ha sido el éxito de lo que hemos podido alcanzar. Bueno, si esta palabra te gustó, compartila con otro y espero que haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.